Primera parte. Índice. Profesión de fe espírita razonada. Manifestaciones de los espíritus. Hombres dobles y apariciones de personas vivas. Controversias sobre la idea de la existencia de seres intermediarios entre el hombre y Dios. Causa y naturaleza de la clarividencia sonambúlica. La doble vista. Introducción al estudio de la fotografía y de la telegrafía del pensamiento. Fotografía y telegrafía del pensamiento. Estudio sobre la naturaleza de Cristo. Influencia perniciosa de las ideas materialistas. Teoría de la belleza. Música celestial. Música espírita. El camino de la vida. Las 5 alternativas de la humanidad. La muerte espiritual. La vida futura. Cuestiones y problemas. El egoísmo y el orgullo. Libertad, igualdad, fraternidad. Las aristocracias. Los desertores. Breve respuesta a los detractores del espiritismo. Fin del índice. Título: Profesión de fe espírita razonada. Subtítulo: 1. Dios. 1. ¿Hay un Dios, inteligencia suprema, causa primera de todas las cosas? La prueba de la existencia de Dios se encuentra en este axioma: no hay efecto sin causa. Vemos constantemente una inmensidad de efectos, cuya causa no está en la humanidad, puesto que la humanidad no puede producirlos y ni siquiera explicarlos. La causa está, pues, por encima de la humanidad. Esa causa se denomina Dios, Jehová, Alá, Brahma, Foi, Gran Espíritu, etc., conforme a las lenguas, los tiempos y los lugares. Esos efectos no se producen al acaso, fortuitamente y sin un orden. Desde la organización del más pequeño insecto y de la más insignificante simiente, hasta la ley que rige los mundos que circulan en el espacio, todo atestigua un pensamiento, una combinación, una previsión, una solicitud, que superan todas las concepciones humanas. Esa causa es, pues, soberanamente inteligente. 2. Dios es eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno. Dios es eterno. Si hubiese tenido comienzo, algo habría existido antes de él, habría salido de la nada, o un ser anterior lo habría creado. De ese modo, poco a poco, nos remontamos a lo infinito en la eternidad. Es inmutable. Si estuviese sujeto a cambios, las leyes que rigen el universo no tendrían ninguna estabilidad. Es inmaterial. Su naturaleza difiere de todo lo que llamamos materia, pues de lo contrario estaría sujeto a las fluctuaciones y a las transformaciones de la materia, y no sería inmutable. Es único. Si hubiese muchos dioses, habría muchas voluntades, y en ese caso no existiría unidad de miras ni unidad de poder en el ordenamiento del universo. Es todopoderoso, porque es único. Si no tuviera el poder soberano, habría algo más poderoso que él, no habría hecho todas las cosas, y las que él no hubiese hecho serían obra de otro Dios. Es soberanamente justo y bueno. La sabiduría providencial de las leyes divinas se revela tanto en las más pequeñas cosas como en las más grandes, y esa sabiduría no permite que se dude ni de su justicia ni de su bondad. 3. Dios es infinito en todas sus perfecciones. Si supusiéramos imperfecto uno solo de los atributos de Dios, si le quitáramos la menor porción de eternidad, de inmutabilidad, de inmaterialidad, de unidad, de omnipotencia, de justicia y de bondad, podríamos pensar en un ser que poseyera lo que a él le faltara, y ese ser, más perfecto que él, sería Dios. Subtítulo: 2. El alma. 4. En el hombre hay un principio inteligente al que se llama alma o espíritu, independiente de la materia, y que le da el sentido moral y la facultad de pensar. Si el pensamiento fuese una propiedad de la materia, veríamos a la materia bruta pensando. Ahora bien, como nunca se ha visto materia inerte dotada de facultades intelectuales, y dado que cuando el cuerpo muere deja de pensar, es preciso concluir que el alma es independiente de la materia, y que los órganos no son más que instrumentos con cuyo auxilio el hombre manifiesta su pensamiento. 5.
Las doctrinas materialistas son incompatibles con la moral y subvierten el orden social. Si el pensamiento fuese segregado por el cerebro, como la bilis lo es por el hígado conforme pretenden los materialistas, de ahí resultaría que, muerto el cuerpo, la inteligencia del hombre y todas sus cualidades morales caerían en la nada, que nuestros parientes, nuestros amigos y todos quienes hubiesen gozado de nuestro afecto estarían perdidos para siempre, que el hombre de genio no tendría mérito alguno, visto que solamente le debería sus facultades trascendentes acaso de su organización, que entre el imbécil y el sabio solo existiría como diferencia una mayor o menor capacidad cerebral. Las consecuencias de esa doctrina serían las siguientes: al no esperar nada para después de esta vida, el hombre no tendría ningún interés en hacer el bien, sería para él muy natural procurar la mayor suma posible de gozos, incluso a costa de los demás. Sería una estupidez que se privara de algo en beneficio del prójimo. El egoísmo sería el sentimiento más racional. Aquel que fuese persistentemente desventurado en la tierra, no tendría nada mejor que hacer que matarse, puesto que, destinado a sumergirse en la nada, eso no sería ni peor ni mejor para él, mientras que de ese modo abreviaría sus padecimientos. La doctrina materialista es, pues, la sanción del egoísmo, el origen de todos los vicios, la negación de la caridad, fuente de todas las virtudes y base del orden social, y la justificación del suicidio. 6. El espiritismo prueba la independencia del alma. La existencia del alma está probada por los actos inteligentes del hombre, que deben tener una causa inteligente y no una causa inerte. Su independencia de la materia está demostrada de modo patente por los fenómenos espíritas que la muestran obrando por sí misma y, sobre todo, por la experiencia de su aislamiento durante la vida, lo que le permite manifestarse, pensar y obrar en la ausencia del cuerpo. Podemos decir que si la química aisló los elementos del agua, poniendo de esa manera al descubierto las propiedades de esos elementos, y que si puede, según su voluntad, deshacer y volver a formar un cuerpo compuesto, el espiritismo también puede aislar los dos elementos constitutivos del hombre, el espíritu y la materia, el alma y el cuerpo, separarlos y reunirlos a voluntad, lo que no puede dejar duda alguna sobre la independencia de cada uno de ellos. 7. El alma del hombre sobrevive al cuerpo y conserva su individualidad después de la muerte. Si el alma no sobreviviese al cuerpo, el hombre solo tendría como perspectiva la nada, del mismo modo que si la facultad de pensar fuese producto de la materia. Si no conservase su individualidad, es decir, si se perdiera en el reservorio común al que se denomina el gran todo, como las gotas de agua en el océano, también resultaría para el hombre la nada del pensamiento, y las consecuencias serían absolutamente las mismas que si no tuviese alma. La supervivencia del alma después de la muerte está probada de manera irrefutable, y hasta cierto punto palpable, por las comunicaciones espíritas. Su individualidad queda demostrada por el carácter y por las cualidades propias de cada una. Esas cualidades, que distinguen a las almas unas de otras, constituyen su personalidad. Si las almas se confundieran en un todo común, sus cualidades serían uniformes. Además de esas pruebas inteligentes, está también la prueba material de las manifestaciones visuales o apariciones, tan frecuentes y auténticas que no es lícito ponerlas en duda. 8. El alma del hombre es feliz o desdichada después de la muerte, de conformidad con el bien o el mal que haya hecho durante la vida. A partir de que se admita un Dios soberanamente justo, no se puede admitir que todas las almas tengan una suerte común. Si la posición futura del criminal fuera la misma que la del virtuoso, la práctica del bien no tendría ninguna utilidad. Ahora bien, suponer que Dios no hace diferencia entre el que practica el bien y el que practica el mal sería negar su justicia. Como durante la vida terrena no siempre el mal recibe su castigo, ni el bien su recompensa, se debe inferir de ahí que la justicia será hecha después, de lo contrario Dios no sería justo. Además,
Las penas y los goces futuros están probados materialmente por las comunicaciones que los hombres establecen con las almas de los que han vivido aquí, y que vienen a describir el estado feliz o desdichado en que se encuentran, la naturaleza de sus alegrías o de sus padecimientos, y a enumerar sus causas. 9. Dios, el alma, la supervivencia y la individualidad del alma después de la muerte del cuerpo, las penas y las recompensas futuras, constituyen los principios fundamentales de todas las religiones. El espiritismo viene a agregar, a las pruebas morales de esos principios, las pruebas materiales de los hechos y de la experimentación, y pone término a los sofismas del materialismo. En presencia de los hechos, la incredulidad ya no tiene razón de ser. De ese modo, el espiritismo restituye la fe a los que la habían perdido y disipa las dudas de los incrédulos. Subtítulo 3. Creación. 10. Dios es el creador de todas las cosas. Esta proposición es consecuencia de la prueba de la existencia de Dios, véase el numeral 1. 11. El principio de las cosas forma parte de los secretos de Dios. Todo indica que Dios es el autor de todas las cosas, pero, ¿cómo y cuándo las creó? ¿La materia es eterna como Él? Eso lo ignoramos. Acerca de todo lo que Él no juzgó conveniente revelarnos, apenas es posible establecer sistemas más o menos probables. De los efectos que observamos, podemos remontarnos a algunas causas. No obstante, hay un límite que es imposible traspasar. Pretender ir más allá es, simultáneamente, perder el tiempo y exponerse a caer en el error. 12. En la investigación de lo desconocido, el hombre tiene por guía los atributos de Dios. En la investigación de los misterios que nos está permitido sondear por medio del razonamiento, hay un criterio seguro, una guía infalible, los atributos de Dios. Desde que se admite que Dios debe ser eterno, inmutable, inmaterial, único, todopoderoso, soberanamente justo y bueno, así como que es infinito en sus perfecciones, toda doctrina o teoría, sea científica o religiosa, que tienda a quitarle cualquier porción de uno solo de sus atributos, será necesariamente falsa, puesto que tiende a la negación de la propia divinidad. 13. Los mundos materiales tuvieron un comienzo y tendrán un fin. Ya sea que la materia sea eterna como Dios, o que haya sido creada en una época cualquiera, es evidente, según lo que ocurre a diario ante nuestra vista, que las transformaciones de la materia son temporarias, y que de esas transformaciones resultan los diferentes cuerpos que nacen y se destruyen sin cesar. Como los diferentes mundos son el resultado de la aglomeración y la transformación de la materia, deben haber tenido, como todos los cuerpos materiales, un comienzo y tendrán un fin, según leyes que no conocemos. Hasta cierto punto, la ciencia puede formular las leyes que han regido su formación y remontarse a su estado primitivo. Toda teoría filosófica en contradicción con los hechos demostrados por la ciencia es necesariamente falsa, a menos que se pruebe que la ciencia está en un error. 14. Al crear los mundos materiales, Dios también creó seres inteligentes a los que damos el nombre de espíritus. 15. El origen y el modo de creación de los espíritus nos son desconocidos, apenas sabemos que son creados simples e ignorantes, es decir, sin ciencia y sin conocimiento del bien y del mal, aunque perfectibles y con igual aptitud para adquirir y conocer todo, con el tiempo. Al principio, se encuentran en una especie de infancia, sin voluntad propia y sin conciencia plena de su existencia. 16. A medida que el espíritu se aparta del punto de partida, las ideas se desarrollan en él, como en el niño, y junto con las ideas se desarrolla el libre albedrío, es decir, la libertad de hacer o no hacer, de seguir tal o cual camino para su adelanto, lo que constituye uno de los atributos esenciales del espíritu. 17. El objetivo final de todos los espíritus consiste en alcanzar la perfección de que es susceptible la criatura. El resultado de esa perfección es el goce de la suprema felicidad, a la que llegan más o menos rápidamente,
según el uso que hacen del libre albedrío. 18. Los espíritus son los agentes del poder divino, constituyen la fuerza inteligente de la naturaleza y colaboran en la ejecución de los designios del Creador para el mantenimiento de la armonía general del universo y de las leyes inmutables que rigen la creación. 19. Para colaborar como agentes del poder divino en la obra de los mundos materiales, los espíritus se revisten temporalmente con un cuerpo material. Los espíritus encarnados constituyen la humanidad. El alma del hombre es un espíritu encarnado. 20. La vida espiritual es la vida normal del espíritu, es eterna. La vida corporal es transitoria y pasajera, no es más que un instante en la eternidad. 21. La encarnación de los espíritus está en las leyes de la naturaleza, es necesaria para su adelanto y para la ejecución de las obras de Dios. Por el trabajo que requiere su existencia corporal, estos perfeccionan su inteligencia y adquieren, mediante la observancia de la ley de Dios, los méritos que habrán de conducirlos a la felicidad eterna. De ahí resulta que, a la vez que colaboran en la obra general de la creación, los espíritus trabajan por su propio adelanto. 22. El perfeccionamiento del espíritu es fruto de su propio trabajo, avanza en razón de su mayor o menor actividad, o de su buena voluntad para adquirir las cualidades que le faltan. 23. El espíritu no puede adquirir en una sola existencia corporal todas las cualidades morales e intelectuales que habrán de conducirlo a la meta, de modo que llega a ella por medio de una sucesión de existencias, en cada una de las cuales da algunos pasos adelante en la senda del progreso y se purifica de algunas imperfecciones. 24. En cada nueva existencia, el espíritu lleva consigo lo que adquirió en inteligencia y en moralidad en sus existencias precedentes, así como los gérmenes de las imperfecciones de las que aún no se ha despojado. 25. Cuando el espíritu empleó mal una existencia, es decir, cuando no realizó ningún progreso en la senda del bien, esa existencia resulta sin provecho para él, de modo que tendrá que volver a comenzarla en condiciones más o menos penosas, en razón de su negligencia y su mala voluntad. 26. Como el espíritu debe, en cada existencia corporal, adquirir alguna cosa en el sentido del bien y despojarse de algo en el sentido del mal, se sigue de ahí que, después de un cierto número de encarnaciones, se encuentra purificado y alcanza el estado de espíritu puro. 27. El número de las existencias corporales es indeterminado, depende de la voluntad del espíritu reducir ese número mediante el trabajo activo en favor de su perfeccionamiento moral. 28. En el intervalo de las existencias corporales, el espíritu está errante y vive la vida espiritual. La erraticidad no tiene una duración determinada. 29. Cuando los espíritus adquieren en un mundo la suma del progreso que el estado de este mundo les faculta, lo abandonan para encarnar en otro más adelantado, donde adquieren nuevos conocimientos, y así sucesivamente hasta que, cuando la encarnación en un cuerpo material ya no les es de utilidad, pasan a vivir exclusivamente la vida espiritual, en la que también progresan en otro sentido y por otros medios. Llegados al punto culminante del progreso, gozan de la felicidad suprema. Admitidos en los consejos del Todopoderoso, se identifican con el pensamiento de Él y se convierten en sus mensajeros, en sus ministros directos para el gobierno de los mundos, y tienen bajo sus órdenes a los espíritus que se encuentran en diferentes grados de adelanto.